Che, ¿vieron cuando te levantás con toda la energía para encarar el día, te preparás el mate, salís a la calle, y de golpe te comes un baldazo de agua fría? Bueno, algo así le pasó a Franco Colapinto en estos test de Pirelli en Hungría. Y no fue por una macana suya, así que antes de que empiecen los expertos de teclado a repartir culpas, vamos a poner las cosas en orden. Pero antes de meternos en la cocina de todo este quilombo, te tiro un dato que me deja manija. Más del 90% de la gente que mira estos videos no está suscripta. Dale, loco, si ya estás acá, si venís siempre a ver qué pasó con Franco y con la F1, toca el botón rojo y sumate. Así seguimos haciendo crecer esta comunidad que banca al único argentino en la máxima. Ahora sí, vamos al grano. Resulta que Franco estaba en pista con un Alpine modificado para probar los neumáticos que Pirelli quiere meter en 2026. Todo muy lindo hasta que, de repente, en la curva 11, el auto se le fue de trompa y terminó contra las defensas. Ahí nomás, los medios que aman el clic fácil salieron con titulares como Colapinto pierde el control o error de piloto en Hungría. Y yo me pregunto, ¿es tan difícil esperar un par de horas antes de repartir culpas como si fueran folletos en la peatonal? Lo primero que me llamó la atención fue la reacción de Pirelli. En cuestión de horas, ya estaban diciendo que los neumáticos no tenían nada que ver. Y a ver, yo no soy ingeniero de F1, aunque a veces parezca que me paso las noches en el túnel de viento, pero hasta donde sé, investigar un fallo así, con gomas experimentales y autos modificados, lleva días o semanas. Entonces, ¿cómo pueden estar tan seguros tan rápido? La única explicación lógica es que Alpine les pasó la telemetría al instante, y ahí vieron que el problema venía de otro lado. Porque si no, no hay forma. Y encima, si uno se pone a hilar fino, hay detalles que cierran perfecto. Por ejemplo, varios observadores en el circuito notaron que el auto de Franco tenía menos carga aerodinámica de la habitual para esa pista. Eso, sumado a que la curva 11 es de altísima velocidad, te deja un cóctel explosivo. Con esa puesta a punto, un mínimo cambio en la adherencia y el auto se te va como perro sin correa. Acá les pregunto a ustedes, si saben que estás en un test con un auto muleto adaptado, con reglajes agresivos para buscar datos, ¿no es lógico que haya margen para que algo salga mal? Porque yo veo mucha gente que analiza esto como si fuera la clasificación del sábado en Mónaco. Y no, hermano, esto es otra película. Además, si miramos el fin de semana que Franco tuvo en Hungría antes de estos test, es difícil pensar que se mandó una de principiante. No cometió un solo error, se bancó un fin de complicado y rindió sólido. ¿De verdad vamos a creer que de un día para el otro se olvidó de manejar? No me cierra. Lo que sí me cierra es que Alpine probó un reglaje un poco pasado de rosca para buscar datos extremos y, bueno, salió mal. Es parte del juego. No es la primera vez que un equipo se pasa de la raya en una prueba, y no va a ser la última. Ahora, pongámonos un segundo en la piel de Pirelli. Tenés a toda la prensa especializada esperando cualquier falla para cuestionarte. Estás en la recta final de desarrollo de los neumáticos que van a usarse en 2026. Los autos son mulas modificadas, con medidas que no son las actuales, 25 milímetros más angostas adelante, 30 milímetros atrás, y las condiciones de pista son exigentes, con un trazado como Hungaroring que castiga como pocos. Y de golpe, ¡pum!, un piloto se va contra las defensas. Si vos sos Pirelli, lo último que querés es que, aunque sea por unas horas, la narrativa sea, se rompió un neumático experimental en plena prueba. Porque eso implica, mínimo, tener que abrir una investigación con la FIA, que puede durar semanas, retrasar el desarrollo y, lo peor para ellos, dejar tu reputación bailando en la cuerda floja. Por eso, cuando a las pocas horas saltaron con el no fue culpa de los neumáticos, para mí fue clarísimo que había habido un intercambio rápido con Alpine. Telemetría, sensores, datos de presión y temperatura, todo lo que un equipo puede leer en segundos. Y si en esa info ven que la goma estaba perfecta, pero la carga aerodinámica estaba fuera de rango o había algo en la puesta a punto que hacía inestable el tren trasero, listo. Pirelli queda limpio y Alpine se guarda el verdadero motivo para investigarlo puertas adentro. Y ahí es donde yo marco la diferencia con el amarillismo que se vio después. Porque una cosa es criticar cuando un piloto realmente se manda una macana, y otra es tirarle con todo sin entender el contexto. Y ojo, no digo que Franco sea infalible, ningún piloto lo es. Pero en este caso hay demasiados elementos que apuntan a que no fue su error. Te lo resumo. Reglaje con menos carga aerodinámica de lo habitual en esa pista. Condiciones frías a la hora del accidente, 8 de la mañana, asfalto sin grip. Neumáticos experimentales que todavía no están homologados. Y un historial del fin de previo donde Franco no tuvo ni un solo error. A ver, ¿ustedes qué piensan?
¿Hubo un poco de riesgo extra por parte de Alpine buscando datos? Porque para mí es clarísimo que sí. Y no está mal que lo hagan, pero hay que asumir que a veces el límite se cruza. También hay que entender cómo funciona la comunicación en F1. Ningún equipo va a salir a decir, sí, fue culpa nuestra, pusimos un reglaje que no sirvió y el auto se fue de trompa. No existe. Es como si McLaren en plena temporada saliera a admitir que se equivocaron con la estrategia en una carrera clave. Lo máximo que te dicen es fue un esfuerzo de equipo y no conseguimos el resultado esperado. Traducción, la pifiamos, pero no lo vamos a gritar a los cuatro vientos. De hecho, Alpine en su comunicado fue muy cuidadoso con las palabras, incidente y no accidente. Eso para los que seguimos la F1 hace rato es un guiño claro, porque cuando es error del piloto y lo tienen claro, suelen usar accidente de manera directa. Incidente suena a algo más ambiguo, que puede estar relacionado con el coche. Encima, la gente que estaba en pista contó que Franco se bajó entero, sin golpe físico, pero con una cara de enojo tremenda, y que se quedó un buen rato mirando el auto, como intentando entender qué pasó. Y si vos te vas de pista porque te pasaste en la frenada o porque pisaste un piano de más, lo sabés al instante. No te quedás analizando. Ese detalle, aunque sea visual, a mí me dice mucho. Por eso, cuando escucho a algunos medios hablar como si Franco hubiera hecho un trompo de rookie en un simulador, me da un poco de bronca. Porque no está midiendo que esto fue un test, con todo el contexto que ya repasamos. No fue una quali donde el tipo buscó el límite y se pasó. Fue una sesión para probar neumáticos futuros, con un auto adaptado y settings específicos que, evidentemente, no funcionaron. Y otro punto que no se puede pasar por alto. Franco, después del golpe, siguió con el programa de la tarde sin dramas, usando el otro chasis, el A523, de hace 2 años. Eso te habla de que no había ningún problema físico y que el tipo estaba listo para seguir trabajando. Si hubiera sido un error grosero suyo, te aseguro que la confianza se te resiente un poco. Pero no, salió y cumplió con el plan de vueltas que había para esa tanda. Ahora, volviendo a Pirelli, hay algo más de fondo. Ellos tienen 3 pruebas más programadas, Monza, Mugello y México, antes de la homologación de diciembre. Están corriendo contrarreloj. Por eso, cualquier incidente que parezca culpa de las gomas es un problema político, no solo técnico. Necesitan mostrar que todo está bajo control, aunque por dentro sigan evaluando y ajustando. Y si para eso tienen que confiar en la info de un equipo y cerrar un tema en 24 horas, lo van a hacer. Yo acá no me como el cuento de que ya está todo resuelto y que saben al 100% lo que pasó. Sí creo que tienen claro que no fue la goma, pero también creo que Alpine todavía está revisando todo en su base del Reino Unido. Y lo más probable es que no sepamos nunca el detalle fino, porque así funciona la F1. Ahora bien, si hay algo positivo de todo esto, es que Franco sigue sumando experiencia en un entorno que, seamos sinceros, no es fácil para un piloto joven, y menos si es latino. Entre el ruido mediático y las expectativas, cualquier error se amplifica al doble. Por eso es clave que, incluso en días así, pueda mostrar que se recupera rápido y sigue aportando al equipo. Algo que me sorprende es que casi nadie en los medios se detuvo a mirar los números de los test. Porque sí, fueron pruebas privadas, sin transmisión, pero la info oficial de Pirelli está ahí para el que quiera leerla. Y cuando la lees con lupa, te das cuenta de que la narrativa de Franco estaba fuera de ritmo, es puro humo. Mira, hasta el momento del incidente, Colapinto había dado 25 vueltas con el A525 modificado y un mejor tiempo de 1:22.770. Leclerc, que hizo todo el día con su Ferrari Mula adaptado, terminó con un mejor giro de 1:19.407 en un total de 144 vueltas. Ahora, a simple vista, parece una diferencia grande, pero hay que entender cómo se estructuran estos test. Primero, Pirelli te marca el tipo de stint que tenés que hacer, tantas vueltas con el C3, tantas con el C4, tantas con el C5, simulación corta, simulación media. No es que vos salís y te pones a buscar tu vuelta rápida como si fuera clasificación. Y encima, el momento en el que Franco hizo su mejor tiempo no fue con la pista en las mejores condiciones ni con el tanque más liviano. Por eso, comparar así de forma cruda no sirve. Además, la clave no estaba en quién hacía el tiempo más rápido, sino en cómo se comportaban las gomas en diferentes configuraciones. En ese sentido, Franco estaba cumpliendo al pie de la letra con lo que le pedían. El problema es que el reglaje de ese A525 estaba apuntando a obtener data extrema sobre la carga aerodinámica, y se pasaron de rosca. Si el auto pierde estabilidad en alta, sobre todo en un sector tan rápido como la curva 11, no hay mucho que puedas hacer como piloto. ¿Alguno de ustedes vio las fotos del coche después del golpe? El frente estaba dañado,
pero no destruido como para pensar en un reventón masivo o algo catastrófico de la goma. Eso también refuerza que no fue un fallo de neumático. Y si sumamos que por la tarde Franco giró sin problemas en el otro chasis, ya es prácticamente una confirmación indirecta de que el problema fue del reglaje y no de la goma ni del piloto. Lo interesante es que, según contó gente que estuvo en el paddock, el día anterior el auto lo había usado otro piloto, Jack Doan o Aaron, según la fuente, pero con un setup distinto, más conservador. Y ahí no hubo incidentes. Entonces, ¿por qué cambiarlo tanto de un día para otro? Simple, porque el primer día se usa para recolectar data base y el segundo para probar variables más agresivas. Esto pasa en todos los test privados, solo que cuando sale mal y el piloto es un rookie latino, el titular siempre apunta al error humano. A mí lo que me molesta de todo esto es la rapidez con la que algunos periodistas, sobre todo de medios anglosajones, se apuraron a decir que Franco había cometido un despiste. Como si no supieran que en test de neumáticos las condiciones están lejos de ser las de un fin de semana de carrera. Es más, creo que varios ni siquiera entendieron que estos coches no son los mismos que se usan en la temporada regular, sino mulas modificadas para simular las dimensiones de 2026, con un comportamiento aerodinámico totalmente distinto. Y ojo, que esto también es un arma de doble filo para los pilotos. Porque si el reglaje es inestable y las gomas son prototipos, el margen de error se achica muchísimo. Un pequeño cambio de temperatura o de viento lateral y el auto se comporta distinto a la vuelta anterior. Y ahí es donde entra el trabajo fino de interpretación que hace el piloto. Pero por más fino que seas, si la base del coche está al límite, el riesgo está. Ahora, vayamos a la parte política, que es la que menos se comenta pero más peso tiene. Estos test de Pirelli no son un capricho. Son obligatorios para garantizar que las gomas 2026 estén listas a tiempo. Y como ya dije antes, cualquier incidente que parezca culpa de la goma es un dolor de cabeza para la marca. Así que, si Alpine les dice miren, fue el setup, no la goma, Pirelli no va a dudar en cerrar el tema en menos de un día. Es más, lo van a hacer con gusto, porque eso significa que pueden seguir el desarrollo sin la presión de una investigación externa. Otra cosa que hay que recordar es que el reglamento para 2026 trae cambios grandes en aerodinámica y dimensiones. Los autos serán más angostos, menos pesados y con distinta distribución de cargas. Eso significa que lo que ves en estos test no necesariamente se traduce a la temporada actual. Entonces, que Franco haya tenido un incidente con un coche modificado para esas specs no dice nada sobre su capacidad con el auto de este año. Y hablando de capacidad, ¿alguien se dio cuenta de que Franco está aprovechando cada test para posicionarse como un piloto valioso para Alpine más allá de 2025? Porque, a pesar del golpe, cumplió con el resto del trabajo y dio feedback útil. Eso, para un equipo, vale mucho más que un tiempo rápido en un día de pruebas. A ustedes les pregunto, ¿no creen que esto, más que una mancha, es otra oportunidad para que Franco muestre que puede lidiar con situaciones adversas y seguir adelante? Porque yo lo veo así. Y más allá de los haters, me parece que Alpine también lo ve así. Una de las cosas que más me llamó la atención en todo este asunto fue cómo Alpine manejó la comunicación. Si lo pensás fríamente, no dijeron mucho, pero lo poco que dijeron estuvo cuidadosamente medido. Usaron la palabra incidente en vez de accidente, no mencionaron culpa del piloto, no apuntaron a un fallo mecánico concreto y, sobre todo, cerraron la puerta a más detalles. Y ojo, no es que eso sea algo malo. En Fórmula 1, y en cualquier categoría de alto nivel, los equipos funcionan así. La información es poder, y si vos mostrás tus cartas, le estás regalando ventaja a tus rivales. Decir públicamente que tuviste un problema de setup en una zona específica del circuito es básicamente entregarles a todos un dato técnico valioso. Y lo mismo aplica si fue algo relacionado con la suspensión, el mapeo de motor o la aerodinámica. Además, pensemos en el otro actor clave de esta historia, Pirelli. Ellos están en un momento delicado, porque tienen que homologar las gomas de 2026 y cualquier sombra de duda puede hacer que la FIA meta mano. Entonces, cuando Alpine les pasa telemetría y datos para demostrar que no fue la goma, Pirelli respira aliviado y corta cualquier especulación al instante. ¿Resultado? Se evita que el tema crezca en los medios y se gana tiempo para seguir desarrollando las próximas pruebas. Si hilamos todo, el cuadro es bastante claro. Franco estaba probando un auto modificado para specs 2026, con menos carga aerodinámica de la habitual en Hungaroring. Era temprano en la mañana, pista fría y condiciones menos que ideales. El reglaje, buscando datos extremos, generó inestabilidad en alta velocidad. El coche se fue en la curva 11, pegó contra las defensas y terminó el stint. Pirelli descartó de inmediato un fallo de neumáticos gracias a la info de Alpine. Franco siguió girando por la tarde en otro chasis,
sin problemas y cumpliendo el programa. Ahora bien, si yo fuera Hate, ¿cómo lo interpretaría? Fácil, error de rookie, se pasó en una curva y se fue al pasto. Y listo, ya tenés un titular. Pero si sos honesto y mirás el contexto, cuesta muchísimo sostener esa versión. Porque no hay un solo dato objetivo que apunte a un error grosero del piloto. En cambio, sí hay varios que apuntan al coche. Incluso su propia actitud después del golpe habla por sí sola. Franco no se bajó gesticulando o pidiendo disculpas como cuando un piloto sabe que la pifió. Se quedó mirando el auto, revisando, pensando. Esa es la reacción de alguien que siente que lo que pasó no dependió de él. Y conociendo un poco su carácter, si hubiera sido error suyo, lo hubiera admitido puertas adentro, sin vueltas. Otra cosa importante, en estos test, el piloto no es dueño del ritmo. No puede decidir libremente cuánta carga de combustible llevar, qué compuesto usar o cuántas vueltas empujar. Todo eso está controlado por Pirelli y el equipo. Entonces, si te dan un coche con una configuración inestable, vos lo manejás igual, porque la misión no es hacer una vuelta de pole, sino dar la información que el equipo necesita. Y acá quiero abrir una pregunta para ustedes. Si están en el lugar de Franco, ¿arriesgarían para buscar el límite sabiendo que el auto está delicado, o se quedarían en un margen seguro? Porque yo creo que, en estos casos, él hizo lo que había que hacer, cumplir el plan, buscar el dato que querían, y bancarse que, a veces, eso salga mal. Además, algo que no se comenta tanto es que Alpine tiene un objetivo claro para este 2025, transición. No es un año para ir a buscar resultados locos en carrera, sino para preparar todo para 2026, cuando el reglamento cambie y tengan un coche nuevo de punta a punta. Eso significa que los tests son fundamentales, incluso más que algunas carreras. Y ahí es donde Franco suma mucho valor, porque aporta kilometraje, datos y feedback en distintas configuraciones. Yo sé que hay quienes dicen que estos incidentes pueden afectar la imagen de un piloto joven. Y es verdad, si lo miras superficialmente. Pero en el paddock, la gente que realmente toma decisiones entiende que en pruebas como esta los riesgos son parte del proceso. Nadie serio va a pensar que Franco es menos capaz por esto. Al contrario, van a valorar que, después de un golpe, se subió al otro coche y terminó el día como si nada. Y quiero hacer hincapié en algo que para mí es clave. El progreso de Franco este año no se mide solo en resultados de domingo. También se mide en cómo se adapta, cómo maneja situaciones de presión, cómo interpreta un coche diferente y cómo devuelve información útil al equipo. En eso, este test, con todo y el golpe, fue un paso más. Si lo miramos fríamente, este episodio tiene más de política interna y manejo de imagen que de pilotaje puro. Pirelli protegió su reputación, Alpine protegió a su piloto y a sí mismo, y Franco siguió acumulando experiencia. Y, de paso, nosotros tuvimos otro capítulo más para ver cómo se mueve la Fórmula 1 detrás de escena, que a veces es más interesante que lo que pasa en pista. En resumen, me quedo con 3 cosas. Franco no tuvo culpa en este incidente. Alpine jugó fuerte con un reglaje agresivo y pagó el precio, pero obtuvo datos valiosos igual. Pirelli reaccionó rápido para evitar un dolor de cabeza que podría haber frenado el desarrollo de las gomas 2026. Y lo más importante, Franco salió de esto sin un rasguño, física ni mentalmente, y listo para seguir. Así que, para todos los que ya estaban preparando la lápida, pueden guardarla un rato más. Todavía queda mucho por ver, y yo diría que el 2026 está cada vez más cerca de ser su gran oportunidad. Ahora te toca a vos. ¿Cómo lo ves? ¿Coincidís en que fue más un problema de coche que de piloto? ¿O crees que hay algo más que no se dijo? Déjame tu opinión en los comentarios, que como siempre me encanta leer y debatir con ustedes. Y antes de irme, te pido algo distinto a lo del principio. Si este análisis te gustó, déjale un buen like al video, comenta lo que pensás y suscríbete para no perderte nada de lo que viene. Porque se vienen semanas movidas en la F1, y acá las vamos a analizar con la lupa bien afilada, sin humo y sin vender pescado podrido.